Mis amados hermanos, como es mi costumbre, saludarlos como siempre, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Dios. En mi reloj son las 9:30 de la noche. Y aquí, pensando en el pueblo de Dios y pensando en el más allá. Pero sin preámbulos, le diré de que usted necesita conocer quién de verdad ama las almas. Hoy encontrará usted cantidad de predicadores, pero muchos predicadores. Y tal vez hasta dicen que se derriten de amor por las almas. Pues pudiera que sí fuera cierto, como pudiera ser que no. Pero usted puede de pronto darse cuenta ahora si verdad la persona tiene segundos intereses o si tiene verdad e intención de que usted se salve. Por ejemplo, en San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Obsérvese que dice dio a su Hijo unigénito. Esto no es fácil, dar un hijo para que se muera por otra persona. Y cuando dice el Señor Jesús, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. A él no le quitaron la vida, él la dio, él la puso. Y él también le dijo a los judíos, mi vida nadie me la quita. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces dijo, tengo poder para ponerla y tuvo voluntad para ponerla. Después nos dice la Escritura, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y él ya sabía lo que había que hacer para salvar a un pecador, lo que costaba salvar a un pecador, puesto que la paga del pecado es muerte, y él venía a salvarlo de la muerte, entonces algo grande tenía que pasar. Por eso dice, él murió por los pecadores. Ahora entonces quiero ponerle algunos ejemplos, y en esto de saber quién ama a quién. Usted sabe que hay quienes, a veces los investigadores, pues llegan tales los ambientalistas, se enamoran de la naturaleza y no quieren que nadie corte un árbol. Algunos se enamoran de sus mascotas y no quieren que nadie toque sus mascotas. Así, algunos yo conocí o supe por televisión de una señora que estudiaba el comportamiento de los murciélagos y ella detestaba a cualquiera que atentara contra un murciélago. Así, bueno, porque se encariñó de tal cosa y podríamos decirlo que hasta amaría su profesión y aún su trabajo. Bueno, o su objetivo. En este caso, es Dios que se enamoró de la humanidad, pues somos su creación. Y voy a ponerle dos ejemplos. Se dice, puede ser de pronto apenas ilustraciones, de que iba un hombre arando y con su tractor, y más adelante había un nido grande de hormigas, y uno de los que amaba esa clase de situaciones, entonces quiso defender las hormigas, y las cogía, las arrastraba a otra parte, buscó a salvar algunas varias, bregando a retirarlas, haciéndoles estorbo en la entrada a su guarida, pero no, ellas insistían en entrar a su nido. Y él, en vista de que nada aprovechaba esto, dijo entre sí, ¿quién me diera que yo pudiera hablar el idioma de estas hormigas? Para poder explicarles, para poder decirles que se fueran. Pero no había forma porque él no podía hablar como una hormiga. O hacerse entender como ellas se entienden, que eso sí esté seguro que ellas tienen su lenguaje. Bueno, no había nada que hacer, pasó lo que tenía que pasar. Se nos dice de otros dos jóvenes que iban evangelizando y pasaron por ciertos cultivos y vieron a unos señores trabajando. Apenas tenían unos delantalcitos y no más, sin camisa, sin zapatos, trabajando. Ellos iban evangelizando y comenzaron a gritarle a los que trabajaban
que vinieran, que querían hablarle o que le dijeran cómo hacían para entrar donde ellos estaban, puesto que estaban cercados, y muy cercados. Y no, ellos por más que gritaran, ellos no le prestaban la menor atención. Entonces se acercó a ellos uno y le dijo: señores, es que estos hombres son esclavos y ellos no pueden sacar siquiera un minuto para hablar con nadie, ellos tienen que trabajar incesantemente. Y entonces dijeron: oye, ¿y qué hacemos para poder entrar donde ellos y hablarles de Cristo? Dijo: tendrían, para poder entrar donde ellos están, tienen que hacerse como ellos, hacerse esclavos, y así estando entre ellos, allí en medio de su trabajo pueden comunicarse, pueden hablar, pero sin cesar de trabajar. Ahí verán si ustedes se quieren anotar, pero lo cierto es que esto cuesta. Entonces el capataz, que fue el que se arrimó ante ellos, estaba el capataz, se alzó la camisa, le mostró las espaldas, y estaban los surcos de los látigos, de los latigazos que le habían pegado. Y estaban allí las cicatrices, y dijo: esto es lo que recibe un esclavo. Con esto es que le pagan a un esclavo. Si ustedes quieren ir, pues háganse esclavos y métanse allá, y así podrán entonces entenderse y hablar con los trabajadores que hay allá. No sé qué pasaría después. Entonces, lo cierto es que si querían, tenían que volverse como ellos, sea ya fuera el de los esclavos o ya fuera el de las hormigas. Pero yo me imagino en este caso, en el caso de Dios, Dios quería comunicarse con el hombre. Tal vez el hombre no le entendió. De Dios soberano, inmensamente grande, le había dicho a Moisés: mi rostro no lo verá hombre y vivirá. Le había dicho a Moisés de que él habita la altura y la santidad, y con el humilde y quebrantado de espíritu. Pero entonces también dice que miró desde los cielos para ver si había algún entendido que buscase a Dios, pero que no encontró a ninguno. Después nos dice por el Salmo y por la carta a los Romanos también, de que dice: no hay bueno ni aun uno, no hay quien busque a Dios. Entonces, para esto, si Él quería salvarnos, tenía que venir, tomar una forma. Y eso es lo que nos dice la Escritura. Si los de los ornitólogos no pudieron, si los esclavos de los que iban a ver a los esclavos no pudieron, Dios sí pudo venirse al mundo por amor a usted y por amor a mí. La Biblia nos dice que Él se hizo hombre, porque nos dice la Escritura en 1 Timoteo 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, primero que dio al mundo, amó al mundo y se entregó por nosotros. Y después, cuando dice indiscutiblemente, 1 Timoteo 3:16, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Entonces, a Él le decían, o Él les dijo una ocasión, porque decían que Él era blasfemo, porque decía que era hijo de Dios. Y entonces dijo: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Él dijo que las obras de Él eran del Padre, porque así están escrito en San Juan 14:12, 10 en adelante, 10. Las obras que yo hago, no las hago de mí mismo, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces, quería hablar, y entonces dijo: ¿por cuál me apedreáis? Y dijo: no te apedreamos por tus buenas obras o por tus obras, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Y yo diría que es al contrario. Para mí, yo digo que siendo Dios se hizo hombre, y ellos decían: tú siendo hombre te haces Dios. Pero de todas maneras, sea cual sea, lo cierto es que Dios se manifestó en carne, nos dice aquí, y nos dice de que venía con el mensaje de salvación, con el poder de la salvación. Él sí podía transformarse en hombre, hacerse hombre, legítimamente hombre, porque está escrito cuando dice la palabra de Dios, allá en la carta a los Hebreos, en el capítulo 2, dice de que, en el capítulo 2 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Entonces, de los hombres que iba a salvar,
Él venía a salvarnos y traía el mensaje, la lengua que usted habla, en las costumbres que usted tiene. Vivió entre los hombres, anduvo entre los hombres, porque quería de verdad, salvarnos. Este mismo sentir ha estado entre el pueblo de Dios, entre los hombres de Dios. Los apóstoles se dice que todos murieron. Unos murieron apedreados, otros murieron aserrados, otros murieron crucificados, otros fueron decapitados, pero todos dieron su vida por causa del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo dio su vida por nosotros. Dios dijo, no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Después oímos a Pablo, que era un servidor de Dios. Dijo, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, premio tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar mayor número. Observe, se nos parece como al de las hormiguitas. Me he hecho siervo de todos. Siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Pablo ya sabía de la gracia de Cristo. Pablo ya sabía que el fin de la ley es Cristo. Pablo ya sabía que la ley no puede salvar a nadie. Pero entonces se metió entre los judíos, dialogaba con ellos hasta poder llegarles con el Evangelio de nuestro Señor. Entonces cuando dice, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviese sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a alguno. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¡Qué bonito! Aquí dice, me he hecho de todo. A los sinvergüenzas que no creían ni en Dios, digo, pues yo me les he metido hasta ver cómo hago, por ganarme a alguno. A los que no tienen ley, como si yo estuviera sin ley. Bueno, él trataba de todas maneras de hacerse amigo para ver cómo hacía para llevarles el Evangelio de Dios. Yo quisiera repetirle esto. Cuando dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley. Y dijo, aunque yo no estoy sujeto a la ley mosaica se refería a él. Como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Los que no habían creído en Cristo, los que crucificaron a Cristo, los que odiaron a Cristo pensando que venía a pisotearle su religión. A los que están sin ley, como si yo estuviese sin ley. De manera que pareciera como si fuera un inconverso de pronto, ¿no? Andando de pronto con inconversos. Y dice, no estando yo sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a alguno. En esto sí que de verdad es fácil saber quién es el que de verdad ama las almas. Algunos son muy entregados, dizque al Evangelio. Pero eso sí, van hasta donde vaya la moto, o entran hasta donde entre el carro. Y sin corbata no pueden predicar. Sin ropa fina no pueden predicar. Con hambre no pueden predicar. Sin casa fina no pueden vivir en una iglesia pequeña o en un templo pequeño o un templo ordinario. Allí se sabe quién es quién. Y en esto Pablo dijo que él sabía quién era, a quién le había creído. Entonces,
Yo decía, como en este caso no es conveniente extenderme demasiado, pues les diría, entonces, pensemos en aquel que quería salvar las hormiguitas. Pensemos en aquellos que querían evangelizar a los esclavos. Tenían que hacerse esclavos. El otro quería hacerse como hormiga para hablarle a las hormigas. En este otro caso, Dios sí pudo hacerse hombre para hablarle a los hombres, para morir por los hombres, para enseñarnos el Evangelio de Cristo, para decirnos cómo podemos quitarnos la carga de maldad. Y enseguida nos da el apóstol Pablo, el cual dijo que Pablo, siervo y apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y no de los hombres. Y por eso, como era siervo y apóstol de Jesucristo, quería hacerse de todos y de cualquier forma, al estilo de Cristo, que se hizo hombre. Y la Biblia dice que lo hizo en carne semejante a la nuestra, pero que sin pecado. Y después, cuando nos dice la palabra de Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Una palabra, la aclaro. No vaya a pensar de que se dice que Dios hizo a Jesús pecador. Lo hizo pecado para que la justicia de Dios se manifestase en él, para que nosotros seamos justificados en él. Entonces lo hizo como cualquiera de los hombres. Estaba hecho de carne y de hueso. Estaba hecho de sangre. Pero la razón es sin pecado, y estaba enseñándonos cuando él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y obsérvese que dice, nadie viene. Razón por la cual dijo viene, es porque Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo. Dios estaba en aquel cuerpo hecho de carne y de hueso, y hecho especialmente para morir por los pecadores, para salvar a los pecadores. Y si usted se pierde, o yo me pierdo, la culpa no es de Dios, porque Él amó al mundo de tal manera que dice dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios sí puede salvarnos. Por eso lo dice allá en el libro de Isaías, en el capítulo 63, cuando dice que yo soy aquel grande para salvar. Cuando pregunta quién es este que viene de donde Bosra con vestidos rojos, este hermoso que marcha en la grandeza de su poder. Y entonces dice, yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Isaías 63:1. Pero ¿cómo es esto? ¿Quién es este que viene de donde Bosra con vestidos rojos? Este, hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Y dice que se hizo semejante a los hombres. Y dice, yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Le preguntan, ¿por qué rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado en lagar? Dice, he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Él, el único Salvador, y también el único que va a juzgar a la humanidad. Amigo y hermano, Dios le bendiga. Que alguna de estas palabras le sirvan. Dios ha hecho todo lo necesario para salvarlo a usted y para salvarme a mí. Dios le dé una feliz noche, felices sueños a todos. Gloria a Dios.